Bien, jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, muy importante en la física, y vamos a continuar con el estudio de las cargas eléctricas, ¿no? Pero aquí lo vamos a complementar y vamos a ver una magnitud física muy importante que es campo eléctrico y la ley de Gauss. Nosotros habíamos visto la sesión pasada, ¿no? El cual pues habíamos visto cómo las cargas eléctricas interactuaban entre sí. Habíamos visto la ley de Coulomb, el cual justamente contempla que las cargas eléctricas de signos diferentes, ya sea positivo, negativo, negativo, positivo, pues se atraían entre sí. Y que las cargas eléctricas de signos iguales, positivo, positivo, negativo, negativo, pues se rechazaban, se repelían, se separaban, quiero decir, ¿no? Entonces, habíamos visto que Benjamin Franklin había hecho esa observación cualitativa. Ya después, Coulomb fue justamente el que complementó esa observación y después, pues, lo cuantificó a través de una ecuación, ¿no? El cual nos dice que la fuerza eléctrica con la cual las cargas eléctricas interactúan es igual a una constante de eléctrica que vale 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados con los cuadrados, multiplicado por las cargas eléctricas sobre la distancia que los separa al cuadrado, ¿no? Entonces, ya con esa ley de Coulomb y teniendo en cuenta, ¿no? Claramente cómo esas cargas interactúan entre sí, pues nosotros vamos a ver hoy día un tema muy importante que es justamente el campo eléctrico y la ley de Gauss, ¿no? Y la ley de Gauss. Para ello tenemos este logro de sesión. Dice, al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven ejercicios y problemas de contexto real, aplicando criterios de campo eléctrico, flujo eléctrico, y aplicarán las leyes de Gauss y Faraday con exactitud. Entonces, veremos cómo vamos a aplicar este campo eléctrico y la ley de Gauss para poder aplicarlo a sistemas físicos reales, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces nosotros podemos definir al campo eléctrico que genera una partícula sobre otra, ¿no? A través de una carga de prueba. Quiere decir, mira, nosotros tenemos aquí una carga positiva, aquí, más Q, ¿sí? Una carga positiva, más, aquí su signo más, el cual pues está interactuando con una carga eléctrica positiva, Q sub 0, ubicada en el punto P. Como vemos, si dos cargas son positivas, recuerdas la sesión pasada de la ley de Coulomb, pues lo que hacen es rechazarse, ¿no? Separarse. Esa fuerza eléctrica con la cual se rechazan, pues se llama aquí fuerza eléctrica. Aquí está vectorial. La fuerza eléctrica de la ley de Coulomb es una magnitud física vectorial. Entonces, teniendo en cuenta esa fuerza eléctrica, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo dividir esa fuerza eléctrica sobre la carga de prueba Q sub 0. ¿Por qué se le llama una carga de prueba? Simplemente porque esa carga de prueba sirve para evidenciar, entre comillas, la presencia de un campo eléctrico en ese punto P, nada más. Entonces, fíjate, si nosotros hacemos eso, tenemos que el campo eléctrico que genera la carga eléctrica Q es simplemente la fuerza electrostática entre ambas cargas, entre Q y Q sub 0, sobre la carga de prueba que es Q sub 0. Nosotros sabemos que la fuerza electrostática está en newtons, ¿cierto? Y la carga eléctrica de prueba está en coulombs. Entonces, por lo tanto, eso infiere entonces que el campo eléctrico no es más que un cociente entre la fuerza sobre la carga Q sub 0, la fuerza electrostática entre ambas cargas sobre la carga de prueba. Sus unidades son newtons, coulombs, ¿no? Newtons, coulombs. Muy bien. Ahora, nosotros observamos también aquí, ¿no? Aprovechamos para observar esta animación. Vemos que aquí nosotros tenemos líneas verdes que se están acercando o están entrando a esta carga negativa. Pero en el caso de ser una carga positiva, pues las líneas verdes deberían ser salientes. Quiere decir, estas líneas verdes significan líneas de campo eléctrico. Si son cargas negativas, las líneas de campo eléctrico estarán entrando hacia la carga. Si son cargas eléctricas positivas como el protón, entonces serán líneas de campo eléctrico, líneas verdes o flechas verdes salientes de esa carga, ¿ya?
Eso es importante visualizar. Repito, por favor, si son cargas eléctricas negativas, se observarán flechas verdes que significan campos eléctricos entrando hacia la carga. Si son cargas eléctricas positivas, entonces serán flechas verdes que significan campos eléctricos salientes de esa carga eléctrica. Ahora bien, mira, es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos de la ley de Coulomb, si tengo yo dos cargas, ¿no?, que están separadas a una distancia r, como estás viendo tú a continuación, entonces vemos que, ¿cómo sería la magnitud de esa fuerza electrostática que los rechaza? Sería la constante de eléctrica, K, ¿cierto? Por el producto de las cargas, Q por Q sub 0, sobre la distancia que los separa al cuadrado. Ahora, si lo quieres volver o lo quieres ver de manera vectorial esa fuerza, tendrás que multiplicar esa magnitud que te mencioné anteriormente por su vector unitario R. Entonces, obtenemos esa fuerza electrostática y eso está acá arriba, mira, ve. Eso está acá arriba. Acá está la constante K, Q por Q sub 0, sobre la distancia que lo separa al cuadrado por su vector unitario. Pero vamos a calcular el campo eléctrico que genera esta carga en el punto P. Por lo tanto, dividimos esa fuerza eléctrica de la ley de Coulomb sobre la carga de prueba Q sub 0. Si tú te das cuenta, al dividir, esa carga de prueba desaparece. Q sub 0 se elimina tanto en el numerador como en el denominador, de tal manera que el campo eléctrico solo depende de ¿quién? Depende de la carga que genera ese campo, Q, de la distancia donde tú quieres calcular el campo, ¿no?, multiplicado por su constante de eléctrica, que es, como su propio nombre lo dice, la constante, es un número. 9 por 10 a la 9 newtons, metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Y por su vector unitario. Entonces, repito, el campo eléctrico que genera una carga eléctrica no es más que igual a la constante de eléctrica multiplicado por la carga que está generando ese campo sobre la distancia donde tú quieres calcular ese campo eléctrico, una distancia r, ¿ya? Una distancia r, nada más. Ahora, si tú lo quieres volver a ese campo eléctrico vectorial, lo tendrás que multiplicar por su vector unitario, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, campo eléctrico es igual a la constante de eléctrica K multiplicado por la carga que está generando ese campo sobre la distancia donde tú quieres calcular ese campo al cuadrado, ¿ya? Y por su vector unitario R, si lo quieres ver vectorialmente. Muy bien, esto es ahora, ¿por qué es importante calcular el campo eléctrico? Bueno, les voy comentando un poco también, es que más adelante nosotros vamos a ver circuitos eléctricos, ¿no? Y un circuito eléctrico pues está compuesto por varios elementos, ¿no? En este caso está compuesto fundamentalmente por lo siguiente. Está compuesto por una fuente de voltaje, una fuente de energía que puede ser una batería, puede ser una pila, etcétera, que proporciona pues energía al sistema. Luego otros de los elementos importantes es la resistencia eléctrica, que más adelante también se va a explicar, pues lo que hace es justamente reducir el paso de la corriente eléctrica o dosificar el paso de la corriente eléctrica en un determinado elemento. Otro elemento importante es justamente el condensador. El condensador es como un tanque de agua en tu casa, un tanque elevado de agua en tu casa. ¿Qué significa? Pues cuando tú tienes agua de la calle, el tanque se llena, ¿no? Y cuando ya no tienes agua de la calle, el tanque se activa, comienza a proporcionar agua para todo de la casa y para que sea usada. Igual también es el condensador. El condensador en un circuito eléctrico pues recibe la corriente cuando están conectados los dispositivos con un medio exterior y cuando ya dejas de conectarlo, el condensador proporciona corriente eléctrica a los demás elementos que está componiendo el circuito. Pero ¿por qué menciono el condensador? Pues en el condensador, dentro del condensador, existen diferentes tipos de condensadores. Un condensador clásico es un condensador de placas paralelas, es decir, tienes aquí, como está en esta imagen, tienes una placa positiva y tienes una placa negativa. Entonces, ¿qué implica eso? Implica lo siguiente, ¿no? Vemos que en la placa positiva se están formando líneas de campo eléctrico que están entrando hacia la placa negativa. ¿Lo ves? Esta flecha morada significa campo eléctrico. ¿Qué significa, profesor? Ya. Significa que en los condensadores y en muchos otros dispositivos también, pero el ejemplo clásico es el condensador, es que el condensador almacena energía, ¿no?,
en función de su campo eléctrico. De esa forma almacena energía. Nosotros tenemos que dentro del condensador, pues, tenemos líneas de campo eléctrico uniforme dentro de ese condensador. Y además que el campo eléctrico juega un papel importante también, sobre todo para conducir la corriente eléctrica en un determinado material. Puede ser un alambre de cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que dice aquí. Dice, la fuerza que experimenta una carga eléctrica situada en una región donde existe un campo eléctrico, la desplazará en el sentido del campo si es positiva y en el contrario si es negativa. Entonces, como vemos que el campo eléctrico se dirige hacia la derecha, como vemos que en su camino encuentra una carga positiva, lo dirigirá hacia la derecha también. Ahora, si vemos que el campo eléctrico afecta a una carga eléctrica negativa, vemos que la fuerza eléctrica va al contrario, ¿no? Va hacia la izquierda. Si es positiva, la jala hacia la derecha, en su mismo sentido del campo. Si es negativa, la jala hacia la izquierda, en el sentido opuesto al campo. ¿Ya? Ahí está. Eso quiere decir aquí, dice, si la carga es positiva, entonces la fuerza eléctrica y el campo tienen el mismo sentido. Si la carga eléctrica es negativa, entonces la fuerza y el campo tienen sentidos contrarios. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, los campos eléctricos en general no solamente están circunscritas a cargas eléctricas discretas, quiere decir que tú las puedes contar, ¿no? Recordemos siempre pues que en realidad los sistemas físicos son en realidad mucho más complejos de lo que, o mucho más interesantes, por decirlo así, no complejos, de lo que se ven cargas discretas, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, yo te haría una pregunta, si llegas a escuchar este video, te preguntaría a ti y reflexiona sobre esto, ¿de cuántas cargas eléctricas está compuesto una fibra de tu cabello? Digamos, solamente un cabello tuyo nada más. ¿De cuántas cargas eléctricas está compuesta? ¿Podría responder con exactitud de cuántas cargas eléctricas está compuesta? No lo podrías decir. Está compuesta por muchísimas. Entonces, si tú recuerdas tu curso de cálculo, si has llevado cálculo 2, entonces hay una expresión matemática que dice un delta cuando tiende al infinito. Es infinito. Es la definición de una integral. Entonces, cuando ya tenemos muchas cargas, pasamos del caso discreto donde tú puedes contar a un caso continuo donde ya no se puede contar, como el ejemplo de cuántas cargas está compuesta solamente un cabello tuyo. Entonces ahí ya se complica el asunto. Para eso, pues, Newton, que es el creador del cálculo integral, pues nos permitió justamente estudiarlo de esa forma. En este caso, mira, tenemos un sistema continuo, ¿no? Tenemos un cuerpo que está cargado y queremos calcular el campo eléctrico que genera esta distribución de carga continua en un punto P y que esa distancia entre el punto P y la distribución de carga continua está a una distancia r. Por lo tanto, ¿cómo calculo ese campo eléctrico que genera esa distribución de carga continua? Eso es igual a una constante de eléctrica que ya sabes tú que eso vale 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados con los cuadrados, la integral desde 0 hacia una carga total Q, un diferencial de carga que básicamente es algo muy pequeñito del sistema continuo de cargas, sobre la distancia donde yo quiero calcular el campo eléctrico multiplicado por su vector unitario. ¿Ya? Esto, repito, es el campo eléctrico para una distribución de carga continua, para cuerpos cargados donde las cargas son muchísimas, ¿no? Y si son una distribución de carga discreta, pues se utiliza esta ecuación que habíamos mencionado al principio, ¿no? Bien, después tenemos aquí un principio que se llama principio de superposición, ¿no? Superposición. Básicamente esto es un poquito de álgebra vectorial, el cual pues nosotros tenemos varias cargas, en este caso tenemos 3 cargas en un caso simple, y yo quiero calcular el campo eléctrico que generan estas cargas en un punto, digamos, en este punto oscuro, en este punto negro, tal que la carga Q sub 3 hacia ese punto oscuro vale R3, la distancia, la carga Q sub 1 hacia el punto oscuro vale R1, y la carga Q sub 2 hacia el punto oscuro vale R2. Por lo tanto, entonces, como esta carga, ya les había mencionado, es una carga de prueba que al final desaparece, entonces aquí vemos que la carga se considera como positiva, ¿cierto? Por eso es que salen líneas de fuerza, líneas de campo eléctrico que son salientes, ¿sí o no? Son líneas de campo que son salientes. Entonces,
Q sub 2 con esta carga de prueba que es positiva, pues se van a rechazar. Y acá está su campo eléctrico E sub 2. Igual Q sub 1 con este punto negro, acá será un campo eléctrico E sub 1. Q sub 3 con este campo eléctrico, aquí tenemos que es E sub 3. ¿Qué significa? Esto es análisis vectorial. Esto es física 1, ¿no? De estos vectores, pues obtienes un vector resultante. Y no es más que la suma vectorial de estos campos eléctricos parciales, pues, ¿no? Entonces, el campo eléctrico resultante, debido a esta distribución discreta de carga en el punto oscuro, es la suma vectorial de estos campos. Eso nos dice el principio de superposición, ¿ya? Veamos un ejemplo de aplicación. Dice lo siguiente. Dos cargas puntuales de magnitud positiva, 4 por 10 a la menos 7 coulombs, y otra carga de 6.5 por 10 a la menos 8 coulombs. Cuando te dicen cargas puntuales significa que ya está hablando de distribuciones de carga discretas, ¿ya? Que tú puedes contar. En este caso tenemos dos cargas. Dice, se colocan a una distancia de 25 centímetros. 25 centímetros. Recuerda también que cada magnitud física siempre hay que llevarla al Sistema Internacional de Unidades. La unidad de la carga está perfecta porque está en coulomb, no lo vas a tener que cambiar. Pero aquí la unidad de longitud, la distancia que lo separa es 25 centímetros, hay que pasarla a metros. Sería 0.25 metros. Ahora dice, ¿cuál es el campo eléctrico que cada una de estas cargas produce en el sitio donde está colocada la otra carga? Y la parte B dice, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre cada una de ellas? Entonces esto es fácil, ¿no? Entonces dice, sea la carga 1, 4 por 10 a la menos 7 coulombs, y la carga 2, 6.5 por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a la constante de eléctrica, la carga que genera el campo, que está generando el campo sobre la distancia donde quieres calcular ese campo al cuadrado. Y la fuerza electrostática es el producto de la carga por el campo. Entonces, ¿el campo eléctrico cómo sería? Sería, recuerda siempre que las cargas están separadas 25 centímetros, ¿no? O 0.25. Entonces aquí sería la constante dieléctrica, 9 por 10 a la 9, newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Esto por favor ya deberían saberlo, esto anótenlo por ahí porque esta es una constante, siempre se va a usar en el aspecto de fuerzas eléctricas y campos eléctricos. La carga 1 vale 4 por 10 a la menos 7 coulombs sobre la distancia donde yo quiero calcular el campo. Como te dice, ¿cuál es el campo eléctrico que cada una de estas cargas produce en el sitio donde está colocada la otra carga? O sea, la otra carga está colocada pues a una distancia de 25 centímetros, ¿no? Entonces, el campo que genera la carga Q sub 1 es esta, la constante de eléctrica, la carga 1 sobre la distancia, que es 0.25, acá está en metros, ¿ya ven? Al cuadrado. ¿Cuánto sale ese campo eléctrico? 57.600 newtons sobre coulombs. Ahora, el campo eléctrico 2, ¿cómo sería? La constante de eléctrica, la carga 2 sobre la distancia que lo separa con otra carga al cuadrado, ¿no? Vemos que esa distancia que los separa, mutuamente se separan pues 25 centímetros, es que va a ser la misma distancia. La constante de eléctrica vale 9 por 10 a la 9, newton metros cuadrados con los cuadrados. La carga 2 vale 6.5 por 10 a la menos 8 coulombs y la distancia que los separa, ya hemos dicho que es la misma, 0.25 metros al cuadrado. Si tú haces toda esta operación, te vas a dar cuenta que el campo eléctrico vale 9.360 newtons sobre coulombs. Una vez que yo obtengo el campo eléctrico, lo multiplico por sus respectivas cargas y obtengo la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica 1,2 significa, ¿cómo se lee fuerza eléctrica 1,2? Significa fuerza eléctrica fuerza eléctrica sobre la carga 1 debido a la carga 2. Esto es el campo eléctrico 1 que multiplica a la carga 2. Entonces aquí sería 57.600 por 6.5 por 10 a la menos 8. Eso sale 0.003744 newtons. Ahora la fuerza eléctrica 2,1 se lee así, fuerza eléctrica sobre la carga 2 debido a la carga 1. Eso es campo eléctrico 2, campo eléctrico que genera la carga 2, multiplicada por la carga 1. Esto es 9.360 newtons coulombs, que multiplica a 4 por 10 a la menos 7 coulombs. Este producto, ¿cuánto sale? 0.003744 newtons. Y es cierto, ambas fuerzas pues son las mismas.
En magnitud son las mismas. Ojo que aquí no está la fuerza con flecha, ni el campo está con flecha, porque no lo estamos calculando vectorialmente, la estamos calculando de manera escalar, de manera solamente con su módulo nada más. Por eso es que las fuerzas 1 y 2 y 2 y 1, pues simplemente tienen la misma magnitud, pero tú sabes que en dirección son iguales porque están sobre el eje, sobre un eje definido, pero en sentido son diferentes. ¿Por qué? Porque están justamente rechazándose, están separándose. Una se va hacia la derecha, digamos así, y uno se va hacia la izquierda, uno se va hacia abajo, el otro se va hacia arriba. Entonces, como magnitud física vectorial son diferentes por su sentido, pero como magnitud física escalar ambas fuerzas son iguales. ¿Ok? Bueno, después habíamos mencionado las líneas de fuerza, pues, ¿no? Por ejemplo, mírame, tú tienes aquí una carga negativa y una carga positiva. Ya les había mencionado que estas flechas pues significan campos eléctricos. Nosotros habíamos mencionado también que las cargas positivas generan campos eléctricos salientes y las cargas eléctricas negativas pues hacen que el campo eléctrico ingrese en ellas. Por eso es que son salientes del positivo, entrantes hacia el negativo. Vemos también aquí si juntamos cargas puntuales, por ejemplo, la carga puntual positiva generan campos eléctricos salientes. Las cargas eléctricas, por ejemplo, que son positivas, hacen que sus campos eléctricos interactúen entre sí y se vería de esta forma, pues, ¿no? Y si tenemos un dipolo eléctrico consiste básicamente en tener cargas iguales de la misma magnitud, solo que cambia su signo nada más. Digamos que aquí tenemos eh, el electrón y el protón, ¿recuerdan? Tienen como magnitud de la carga vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, pero cambian de signo. Entonces aquí vemos que se atraen las líneas de campo, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos un flujo de campo eléctrico, ¿no? Ya hemos observado, digamos que tenemos una carga eléctrica que genera un campo eléctrico y que pasa a través de una sección transversal. Entonces, si nosotros queremos cuantificar las líneas de campo eléctrico que están pasando por una determinada sección transversal cuya área es A, entonces a eso se le llama flujo eléctrico. Flujo eléctrico es el número de líneas de campo eléctrico o el número de flechas de campo eléctrico que están pasando por una determinada área. Eso se llama flujo eléctrico. También existe flujo magnético, también, pero eso, bueno, eso se ve más adelante, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que el flujo eléctrico, ¿cómo se expresa? Como una integral de un producto escalar del campo eléctrico multiplicado por un diferencial de área, ¿no? Diferencial de área. Y esa es justamente la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss nos dice que todo cuerpo que encierra una carga es igual a la integral cerrada, ¿no? Del campo eléctrico multiplicado por un diferencial de superficie es igual a la carga eléctrica encerrada en el cuerpo sobre una constante de eléctrica E sub 0. ¿Ya? Ahí tenemos densidades de cargas eléctricas de algunas superficies, lineales, superficiales y volumétricas, ¿no? Lambda significa densidad lineal de carga, que es diferencial de Q sobre diferencial de L, se le llama el caso unidimensional. Tenemos una densidad de carga superficial y tenemos una densidad de carga volumétrica. La densidad de carga volumétrica es, quién sabe, la más usada, puesto que los cuerpos en sí pues, están en todo el espacio, en todo el volumen, ¿no? ¿Ya? Entonces el campo eléctrico, ¿cómo se expresaría? En función de estas densidades de carga lineal, superficial y volumétrica. Aquí vemos un ejemplo de aplicación bastante práctico. Dice, calcular el flujo eléctrico a través de un hemisferio de radio R. El campo eléctrico es uniforme y paralelo al eje de la semiesfera. Como ves, el campo eléctrico atraviesa esta semiesfera en esta dirección. Nosotros sabemos que el flujo eléctrico es igual a cuánto, a una integral cerrada del campo eléctrico por un diferencial de superficie. Puesto que el campo eléctrico es constante, sale de la integral, ¿cierto? Es un número. Entonces aquí tenemos que quedaría el campo eléctrico sale, te quedaría la integral de diferencial de superficie, pero la integral de diferencial de superficie te da el área, pues, ¿no? Estás integrando la integral de diferencial de superficie, te da la superficie o el área. Y eso es pi r al cuadrado. ¿Cuánto vale entonces el campo eléctrico? Eso vale el campo eléctrico multiplicada por el área. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Cuídense, un abrazo. Luego de la próxima sesión. Gracias.